Hola, hoy vamos a resolver el reto Merge to Sorted Linked List. En este reto nos van a entregar dos listas ya ordenadas y tenemos que entrelazarlas para generar una nueva lista, también ordenada con todos los elementos de la unión de las dos listas iniciales. El punto acá interesante es que estas listas lo que nos van a entregar en realidad son punteros al head de esas dos listas. Entonces repasemos un poco el concepto de punteros. Un puntero es la posición de memoria. Cuando nosotros creamos variables, por ejemplo, yo creo un string que dice hola, esa variable tiene una posición de memoria y lo que está guardado en esa posición de memoria es el texto hola. Si yo creo una variable que dice número 1 y le asigno el valor 5, voy a tener entonces una posición de memoria y en esa posición de memoria lo que yo tengo es el número 5 y así con los diferentes objetos que podamos utilizar en Python. Entonces, en esas direcciones de memoria es donde vamos a tener nuestras listas. Como nos dan el head de la dirección de memoria, es como que el inicio de la lista, entonces con el head tenemos como el punto inicial de la lista y vamos a ir recorriendo cada nodo de la lista. Entonces, las propiedades de cada nodo van a ser dos propiedades que vamos a tener. Data, que sería el número o el elemento de la lista, y una propiedad que se llama next node, que es la que apunta al siguiente nodo y así es como la vamos a recorrer. Cuando nuestra propiedad next node nos dé null, significa que llegamos al final de la lista y tenemos que detener la iteración. Entonces nos piden completar la función merge list en el editor. Vamos a recibir dos parámetros que sería el apuntador al head A o de la lista A y el apuntador al head B, que sería la lista B. Y como resultado tenemos que regresar el puntero o la referencia al head de la unión de ambas listas. Y esta lista tiene que ser de tipo signedly linked list node. Este tipo de dato no es como nativo de Python, como un entero, un string, un float, etcétera. Pero en el editor vamos a ver que ahí tenemos esta clase y es por eso que vamos a poder utilizar estos objetos que acá se nos mencionan. Veamos un ejemplo. Nosotros vamos a recibir entonces la entrada a posiciones de memoria, que va a ser algo así como letras y números. Pero esas posiciones de memoria hacen referencia a la lista A y la lista B y entonces ahí van a estar como que los elementos que andamos buscando y vamos a generar una nueva lista. Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, tenemos nuestros elementos de cada lista, vamos a ir recorriendo la lista A y la lista B y las vamos a ir entrelazando para ir generando la nueva lista. Entonces, digamos que tenemos el elemento 1 de la lista A, no se cruza con ningún elemento de la lista B, entonces lo vamos a insertar en la nueva lista. Luego vamos a recorrer el siguiente elemento, que sería el 2. El 2 sí está en la lista B, entonces vamos a insertar ambos elementos en la nueva lista y la vamos a ir armando. Luego nos vamos a ir al número 3. El 3 está en ambas listas, lo vamos a insertar, va creciendo nuestra nueva lista. Y luego ya llegamos como que al último número, que sería el 4, y lo insertamos y ya tenemos nuestra nueva lista generada, que es la unión de las primeras dos y está de forma ordenada. Entonces, esto mismo viéndolo con puntero sería algo así. Tenemos nuestro puntero o nuestro head del A y tenemos cada nodo y cada nodo apunta al siguiente. Entonces, los vamos a ir recorriendo ambas listas, ambos nodos, los vamos a ir entrelazando y eso nos va a generar entonces una nueva lista y vamos a tener un head de esa lista y eso es lo que vamos a retornar. Entonces, lo que vamos a retornar va a ser también una posición de memoria. La solución que yo voy a hacer es la siguiente. Voy a crear la nueva lista, linked list inicializada, con el tipo de dato que ellos me indican. Luego voy a recorrer la lista A en un ciclo. Luego, dentro del ciclo de esa lista A, voy a recorrer la lista B para poderlas intercalar. Y voy a ir comparando los elementos de B y de A. Y si el elemento de B es menor o igual al de A, lo voy a insertar en la nueva lista. Ok, termino ese recorrido de la lista B. Luego, los elementos de A que no se intercalaron con B, los voy a insertar también en la nueva lista.
Luego, si aún tuviera elementos de la lista B, es decir, que no se lograron intercalar con la A, es porque van a ser números mayores y los voy a insertar al final de mi nueva lista y ya eso me generaría mi nueva lista y ya puedo retornar mi resultado. Entonces vayamos al código a resolverlo. Ok, acá ya estamos en HackerRank, podemos ver la descripción de la función, unos ejemplos, la descripción que nos piden hacer, los tipos de datos, los formatos de entrada, ejemplos de salida y una explicación. Aquí en el código, si yo desgloso, voy a ver que tengo definidas dos clases. Una clase lista que va a tener nodos, tiene dos propiedades head y tail y tiene un método que se llama insert node. Este insert node es el que me va a servir a mí para ir llenando mi lista porque la voy a inicializar como vacía y le tengo que ir agregando nodos y los nodos son de tipo de dato, este tipo de dato y un nodo tiene dos propiedades. Tiene la propiedad data, que es el valor como tal. En nuestro caso serían los números 1, 2, 3, etcétera. Y una propiedad next que apunta al siguiente nodo. Cuando esta propiedad next sea nulo o no, significa que estamos en el final ya. Ok, hagamos pequeño esto y escribamos nuestro código. Vamos a inicializar una lista y tiene que ser de este tipo de dato. Ok, ya tenemos nuestra lista. Ahora vamos a recorrer nuestra lista, nuestro head de nuestra lista 1 y vamos a intercalarla con la lista 2. Ok, entonces ya tenemos los dos ciclos para ir intercalando. Entonces, mientras data head2.data sea menor o igual a head1.data. Aquí voy a verificar que el número de mi lista 2 o mi ítem de la lista 2 sea menor o igual al ítem de la lista 1 para insertarlos en la nueva lista. Y con head2, esto significa que haga este ciclo mientras head2 no haya llegado al final. Ok, entonces vamos a insertar. ¿Y qué es lo que le vamos a insertar? El nodo 2. El nodo 2. Y ahora, estas como son listas y son punteros, es importante que nos vayamos moviendo en el cursor, porque si no, esto va a entrar a un ciclo infinito y eventualmente daría un error. Entonces, para movernos, asignamos el head2 al nodo siguiente o al apuntador del nodo siguiente. Listo. Acá ya vamos a ir intercalando los nodos de la lista 1 y la lista 2. Entonces, luego ya podemos hacer lo mismo, pero fuera del ciclo para insertar los elementos de la lista 1. Y también nos tenemos que mover en la lista 1 para no enciclar, ¿no? Entonces, nos vamos a ir moviendo al nodo siguiente. Cuando hayamos terminado de intercalar la lista 1 y la lista 2, vamos a recorrer la lista 2 si es que aún tuviera valores. Si no tuviera valores, no va a entrar a este ciclo y no pasa nada. Y vamos a insertar todos los valores de esa lista. Listo. Acá ya tenemos la asignación. Y por último vamos a retornar entonces nuestra lista, pero recordemos que lo que nos piden retornar es el head y podemos probar. Ok, acá tenemos nuestros casos de prueba que los pasamos. Si nos fijamos, acá está la respuesta esperada, la respuesta que nosotros generamos es la misma y podemos ver las entradas. Si por ejemplo nos hubiera dado error, un caso de prueba hubiera sido exitoso y otro erróneo, podríamos ver la entrada, nuestra salida y poder debuguear y encontrar el error y poderlo corregir. Hagamos submit code para ver si esto es válido y efectivamente pasamos todos los casos de prueba. Entonces te espero en el siguiente reto.